Marido confiesa en la boda su amor por la hermana de la novia. Y lo que sigue impacta a todos. El buqué de orquídeas blancas cayó al suelo con un golpe seco que resonó en todo el salón del Silver Horizon Palace. 200 personas contuvieron la respiración al mismo tiempo, creando un silencio tan profundo que hasta el sonido del aire acondicionado parecía ensordecedor. Ariana Velázquez Monroe, vestida con un traje de novia minimalista que le había costado 3 meses encontrar, se quedó completamente paralizada frente al altar. Sus ojos, perfectamente maquillados con sombras en tonos nude y delineador alado, se abrieron tan grandes que parecían incapaces de parpadear. Su boca se entreabrió ligeramente, pero ningún sonido salió de ella. Las cámaras profesionales, contratadas para capturar cada momento especial de la ceremonia, ahora estaban inmortalizando el peor instante de su vida, y el fotógrafo principal, un hombre llamado Marcus, que había trabajado en más de 300 bodas, seguía disparando su cámara por puro instinto profesional sin saber qué más hacer ante semejante catástrofe. Dylan Monroe, el hombre que apenas 10 minutos atrás había prometido amor eterno frente al juez y todos los invitados, sostenía el micrófono con ambas manos temblorosas. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras repetía las palabras que acababa de pronunciar, como si necesitara confirmarlas para sí mismo. Ella no era la mujer que amaba. Nunca lo había sido. Durante 3 años completos, cada beso, cada promesa, cada plan de futuro había sido una mentira construida sobre la esperanza de que algún día pudiera convencerse de amar a la persona correcta. Pero esa persona no era Ariana, era Isadora, su hermana menor, quien en ese momento se había puesto de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás, con un estruendo que hizo que varios invitados saltaran en sus asientos. Pero regresemos al principio de ese día, cuando todo parecía perfecto y nadie imaginaba que la celebración terminaría convertida en el escándalo más comentado de Las Vegas en meses. Si están viendo esta historia desde su casa, desde el trabajo, o tal vez acostados en su cama tratando de relajarse después de un día pesado, déjenos un comentario diciéndonos desde dónde nos están viendo. Nos encanta leer sus mensajes y saber que estas historias llegan a ustedes en diferentes momentos de su vida. Ariana había despertado esa mañana a las 5:30, 2 horas antes de lo programado, porque su cuerpo simplemente no pudo seguir durmiendo. La adrenalina corría por sus venas como electricidad pura. Se quedó acostada en la cama king size de la suite presidencial del Silver Horizon Palace, mirando el techo decorado con molduras elegantes, tratando de procesar que finalmente había llegado el día. Después de 3 años de relación, 8 meses de compromiso y 4 meses intensos de planificación, se casaría con Dylan Monroe. A su lado, su madre, Ruth Velázquez, dormía en la cama gemela que habían agregado a la suite para que pudieran pasar la última noche de soltera juntas. Ruth tenía 57 años, cabello gris corto que usaba con orgullo y una fortaleza emocional que había desarrollado después de criar sola a 2 hijas cuando su esposo murió en un accidente de construcción hacía 20 años. Ariana se levantó sin hacer ruido. Se puso una bata de seda color marfil que había comprado especialmente para la ocasión y caminó hacia el ventanal que daba al Strip de Las Vegas. La ciudad brillaba incluso en la madrugada, con sus luces de neón y sus estructuras extravagantes que nunca dormían. Ella era especialista en eventos de lujo, una profesión que había construido desde cero después de graduarse de la universidad con un título en administración de empresas. Durante 8 años había trabajado en la clínica de eventos Crystal Moments, donde comenzó como asistente y escaló hasta convertirse en la coordinadora principal de bodas de alto perfil.
Había organizado ceremonias para celebridades menores, empresarios millonarios, herederas de fortunas familiares. Conocía cada detalle de lo que hacía falta para crear el día perfecto. Sabía exactamente cuántas flores se necesitaban para llenar un salón sin que se viera recargado. Conocía los mejores proveedores de catering en todo Nevada. Tenía contactos con fotógrafos reconocidos internacionalmente. Y ahora, por primera vez en su carrera, estaba del otro lado. Era ella quien caminaría por ese pasillo. Era su rostro el que aparecería en las fotografías. Era su historia de amor la que se celebraría. Dylan Monroe era todo lo que Ariana había imaginado en una pareja. Alto, de cabello rubio oscuro que peinaba hacia atrás con gel, ojos color avellana que se iluminaban cuando sonreía y una seguridad en sí mismo que resultaba magnética. Tenía 38 años y era dueño de una empresa de tecnología educacional que desarrollaba plataformas de aprendizaje para escuelas privadas. Lo había conocido 3 años atrás cuando ella coordinaba una conferencia de educación en el Hotel Bellagio. Él era uno de los conferencistas principales y después de su presentación se acercó a felicitarla por la organización impecable del evento. Le pidió su número de teléfono con una confianza que bordeaba la arrogancia, pero que a ella le pareció encantadora. La invitó a cenar esa misma noche. Ariana aceptó, rompiendo su propia regla de nunca mezclar vida profesional con personal. Fueron a un restaurante francés en el piso 52 de una torre con vista panorámica a la ciudad. Dylan habló sobre sus planes de expansión empresarial, sobre su visión de revolucionar la educación en Estados Unidos, sobre los viajes que había hecho por Europa y Asia. Ariana escuchó fascinada, compartiendo también sus propias ambiciones profesionales, sus sueños de algún día abrir su propia empresa de eventos. Al final de la noche, cuando él la acompañó a su auto, la besó con una intensidad que hizo que ella olvidara cualquier precaución. La relación avanzó rápidamente. A los 3 meses, ya vivían juntos en un departamento moderno en el centro de Las Vegas. Dylan era atento, generoso, ambicioso. Le compraba flores sin razón aparente, la llevaba a restaurantes exclusivos, le decía constantemente lo orgulloso que estaba de su éxito profesional. Ariana se sentía vista, valorada, amada. Cuando él le presentó a sus padres, una pareja de empresarios retirados que vivían en California, ellos la recibieron con calidez genuina. Todo encajaba perfectamente, demasiado perfectamente. Pensaría Ariana meses después, cuando pudiera procesar todo con claridad. La primera vez que Dylan conoció a la familia de Ariana fue 6 meses después de comenzar la relación. Ella organizó una cena en casa de su madre Ruth, en Henderson, un suburbio tranquilo a 20 minutos de Las Vegas. Ruth preparó su famoso mole poblano, un platillo que había perfeccionado durante años y que servía en todas las ocasiones especiales. Isadora, la hermana menor de Ariana, llegó directamente desde la escuela donde daba clases de música. Tenía 29 años, 3 menos que Ariana, y era completamente diferente a su hermana mayor. Donde Ariana era extrovertida y segura, Isadora era reservada y reflexiva. Donde Ariana usaba trajes sastre y tacones altos, Isadora prefería vestidos sueltos y zapatos cómodos. Pero se querían profundamente, con ese amor de hermanas que habían pasado juntas por la pérdida de su padre y los años difíciles de escasez económica. Esa noche, Dylan fue encantador con toda la familia. Elogió la comida de Ruth, le preguntó a Isadora sobre su trabajo como profesora, mostró interés genuino en las fotos familiares que colgaban en las paredes. Ariana lo observó interactuar con las personas más importantes de su vida y sintió una certeza absoluta de que había encontrado al hombre correcto. Nunca notó que Dylan miraba a Isadora un segundo más de lo normal. Nunca percibió la tensión en los hombros de su hermana cuando él le hacía preguntas.
Nunca vio las señales que, en retrospectiva, parecerían tan obvias. Durante los siguientes 2 años, las cenas familiares se volvieron rutina mensual. Dylan siempre asistía con una actitud impecable. Traía vino caro, ayudaba a lavar los platos, conversaba animadamente con Ruth sobre política y economía. Isadora mantenía una distancia educada pero notable. Ariana lo atribuía a que su hermana era naturalmente tímida con gente nueva. Nunca imaginó que había algo más profundo detrás de esa reserva. La propuesta de matrimonio llegó hace 8 meses, en un restaurante italiano exclusivo con vista al lago Belagio. Dylan había planeado todo meticulosamente. Reservó la mesa privada junto al ventanal, coordinó con el restaurante para que sirvieran el platillo favorito de Ariana, contrató a un violinista para que tocara durante la cena. Cuando se arrodilló frente a ella con un anillo de diamante de 2 quilates, Ariana lloró de felicidad genuina. Dijo que sí antes de que él terminara de hacer la pregunta. Las mesas cercanas aplaudieron. El violinista tocó una melodía romántica. Todo fue perfecto. La planificación de la boda comenzó inmediatamente. Ariana, con su experiencia profesional, sabía exactamente lo que quería. Eligieron el Silver Horizon Palace porque era el resort más exclusivo de Las Vegas, con salones amplios, servicio impecable y una reputación intachable. Decidieron una boda mediana, 200 invitados, lo suficientemente grande para ser memorable, pero no tan masiva como para perder intimidad. Ariana diseñó cada detalle personalmente. Eligió orquídeas blancas porque eran elegantes y atemporales. Seleccionó un menú de 3 tiempos con opciones vegetarianas y sin gluten. Contrató a Marcus, el mejor fotógrafo de bodas en Nevada. Organizó una transmisión en vivo para los amigos y colegas que no podrían asistir. Ruth e Isadora la apoyaron en todo el proceso. Ruth ofrecía consejos prácticos sobre presupuesto y logística. Isadora ayudaba con detalles creativos, como la selección musical y la decoración floral. Las 3 pasaron tardes enteras en tiendas de novias, probándose vestidos, riendo, imaginando el día perfecto. Durante esos meses, Ariana sintió que su vida finalmente estaba completa. Tenía una carrera exitosa, una familia amorosa y estaba a punto de casarse con el hombre de sus sueños. Elliot Sharp, su mejor amigo desde la preparatoria, fue el único que expresó dudas. Elliot tenía 36 años. Trabajaba como gerente de un hotel boutique en el centro de Las Vegas y conocía a Ariana desde que ambos tenían 15 años. Habían sido amigos inseparables durante más de 20 años, compartiendo secretos, apoyándose en crisis, celebrando éxitos mutuos. Cuando Ariana le presentó a Dylan por primera vez, Elliot fue educado pero distante. Después, en privado, le confesó a Ariana que había algo en Dylan que no le terminaba de convencer. No podía señalar nada específico, solo una sensación intuitiva de que ese hombre no era transparente. Ariana se molestó. Le dijo que estaba siendo sobreprotector, que necesitaba confiar en su criterio. Elliot se disculpó y no volvió a mencionar sus reservas, pero nunca cambió su opinión sobre Dylan. La mañana de la boda, después de que Ariana pasó 1 hora mirando por la ventana de la suite presidencial, Ruth finalmente despertó. Se sentó en la cama y observó a su hija mayor con una expresión llena de amor maternal. Le preguntó si estaba nerviosa. Ariana se giró y sonrió, diciéndole que estaba más emocionada que nerviosa. Ruth se levantó, caminó hacia ella y la abrazó fuertemente, susurrándole al oído que estaba orgullosa de la mujer en la que se había convertido. Ese abrazo le dio a Ariana la última dosis de confianza que necesitaba para enfrentar el día. A las 7 de la mañana llegaron las esteticistas y maquillistas. A las 8 llegó Isadora con el vestido de dama de honor, un diseño dorado discreto que complementaba perfectamente el tema de la boda. A las 9 llegó el equipo de fotografía para capturar los preparativos.
Marcus, el fotógrafo principal, era un hombre de unos 50 años con una barba gris perfectamente recortada y un ojo artístico excepcional. Tomó fotos de Ariana vistiéndose, de Ruth ayudándola con el velo, de Isadora ajustando el buquet de orquídeas. Cada imagen era una obra de arte que captaba la emoción genuina del momento. El vestido de novia era una pieza minimalista de seda italiana, sin encajes ni adornos excesivos, con una caída perfecta que acentuaba la figura de Ariana sin resultar ostentoso. Lo había mandado hacer a medida con una diseñadora local que había trabajado previamente con actrices y modelos. Cuando se lo puso por primera vez esa mañana, Ruth se llevó una mano al pecho emocionada. Isadora sonrió con lágrimas en los ojos. El velo era de tul francés que caía en cascada hasta el suelo. Los zapatos eran tacones de 10 centímetros en satín blanco. El buquet contenía 30 orquídeas blancas, perfectamente arregladas, con toques de follaje verde. A las 11 de la mañana, Elliot llegó a la suite para acompañarlas al salón principal. Vestía un traje azul marino impecablemente planchado, corbata plateada, zapatos de piel recién lustrados. Cuando vio a Ariana completamente lista, se quedó sin palabras por unos segundos antes de decirle que se veía absolutamente hermosa. Ella le agradeció con una sonrisa radiante. Elliot ofreció su brazo y las 4 personas, Ariana, Ruth, Isadora y él, caminaron por los pasillos del resort hacia el salón donde los esperaban 200 invitados. El salón estaba exactamente como Ariana lo había imaginado. Lustres gigantes de cristal colgaban del techo alto. Las paredes estaban decoradas con cortinas blancas que daban sensación de amplitud. La pista de danza espejada reflejaba las luces ambientales, creando un efecto casi mágico. Las mesas estaban cubiertas con manteles color marfil y centros de mesa con orquídeas blancas idénticas a las del buqué. Las sillas tenían fundas blancas con listones dorados. El altar estaba ubicado al frente del salón, decorado con un arco de flores blancas y verdes. Todo era perfecto. Los invitados ya estaban sentados. Había colegas de Ariana del mundo de los eventos, clientes importantes que se habían convertido en amigos, compañeros de universidad, vecinos de la infancia, familiares lejanos que habían viajado desde otros estados. También estaban los contactos de Dylan, empresarios del sector tecnológico, socios de negocios, amigos de la universidad. Las cámaras profesionales estaban estratégicamente ubicadas para capturar cada ángulo. La transmisión en vivo ya había comenzado y había más de 300 personas conectadas virtualmente. La música comenzó y Ariana caminó por el pasillo central del brazo de Elliot, quien hacía las veces de padre ausente. Cada paso era medido, elegante, consciente. Los invitados se pusieron de pie. Algunos secaban lágrimas de emoción. Las cámaras registraban cada segundo. Al frente del altar estaba Dylan, vestido con un traje gris hecho a la medida, camisa blanca, corbata plateada que hacía juego con la de Elliot. Cuando Ariana llegó frente a él, Dylan le sonrió con lo que parecía adoración pura. Elliot entregó la mano de Ariana formalmente y se retiró a su asiento en primera fila. La ceremonia civil fue conducida por un juez retirado que conocía a la familia de Dylan. Habló sobre el compromiso del matrimonio, sobre la importancia de la comunicación y el respeto mutuo, sobre construir una vida juntos basada en valores compartidos. Luego llegó el momento de los votos. Dylan fue primero. Prometió amar a Ariana en la salud y la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, todos los días de su vida. Su voz sonaba firme, segura. Ariana pronunció sus votos con lágrimas corriendo por sus mejillas, prometiendo ser su compañera fiel, su apoyo incondicional, su amor eterno. Los anillos fueron intercambiados, 2 aros de oro blanco con inscripciones internas que decían sus iniciales y la fecha. El juez los declaró marido y mujer. Dylan besó a Ariana con suavidad frente a todos. Los aplausos llenaron el salón.
Marcus capturó el momento desde 3 ángulos diferentes. Todo había salido perfecto. La recepción comenzó inmediatamente después. Los invitados se trasladaron a sus mesas mientras los meseros servían copas de champán y aperitivos. La música ambiental creaba una atmósfera festiva pero elegante. Ariana y Dylan se sentaron en la mesa principal, acompañados por Ruth, Isadora, Elliot y los padres de Dylan. Todos conversaban animadamente, brindando, riendo. Ariana se sentía en una nube de felicidad absoluta. Este era su día. Todo había salido exactamente como lo planeó. Después de la cena de 3 tiempos, que incluía ensalada de arúgula con pera y queso de cabra, filete miñón con puré de papa trufado y un postre de mousse de chocolate belga, llegó el momento de los discursos. Ruth fue la primera en hablar. Se puso de pie con una copa de champaña en la mano y habló sobre ver crecer a Ariana, sobre su fortaleza después de perder a su padre, sobre su dedicación profesional, sobre la alegría de verla encontrar el amor. Sus palabras fueron emotivas y sinceras, arrancando lágrimas de varios invitados. Todos aplaudieron cuando terminó. Elliot fue el siguiente. Su discurso fue más ligero, lleno de anécdotas divertidas sobre la amistad de más de 20 años con Ariana. Contó historias de la preparatoria, de travesuras juveniles, de momentos embarazosos que ahora eran recuerdos preciados. Habló sobre la lealtad de Ariana, sobre su generosidad, sobre cómo siempre había sido una persona excepcional. Los invitados rieron y aplaudieron. Ariana le sopló un beso agradecida. Isadora declinó hablar cuando le ofrecieron el micrófono. Dijo con voz apenas audible que estaba demasiado emocionada y que prefería no arruinar el momento llorando frente a todos. Nadie insistió. Ruth le dio una palmadita comprensiva en la mano. Entonces llegó el turno de Dylan. Se puso de pie lentamente, tomó el micrófono que le ofrecía el maestro de ceremonias y carraspeó para aclarar su garganta. Al principio todo parecía normal. Agradeció a los invitados por acompañarlos en ese día tan especial. Mencionó lo hermosa que se veía Ariana. Habló sobre cuánto admiraba su dedicación profesional y su capacidad para hacer realidad cualquier proyecto que se propusiera. Los invitados asentían con sonrisas. Ariana lo miraba con amor desde su asiento. Pero entonces la voz de Dylan comenzó a temblar ligeramente. Sus manos sujetaron el micrófono con más fuerza. Su respiración se volvió irregular. El salón empezó a notar que algo no estaba bien. Ruth frunció el ceño. Elliot se tensó en su silla. Isadora bajó la mirada hacia su plato vacío. Y entonces Dylan pronunció las palabras que destruirían todo. 30 días completos habían pasado desde que el buquete de orquídeas cayó al suelo del Silver Horizon Palace. 30 días en los que Ariana Velázquez Monroe no había salido de la casa de su madre en Henderson. La habitación que había sido suya durante la adolescencia ahora era su refugio y su prisión al mismo tiempo. Las cortinas permanecían cerradas todo el día, bloqueando la luz del sol que intentaba filtrarse. La cama estaba deshecha, las sábanas revueltas mostraban las noches de insomnio y pesadillas recurrentes. Sobre el buró había una bandeja con comida que Ruth había subido esa mañana y que permanecía intacta. Ariana estaba acostada de lado, mirando la pared donde todavía colgaban pósters desteñidos de sus bandas favoritas de la preparatoria. Vestía una sudadera gris vieja y pantalones de mezclilla que le quedaban flojos porque había perdido casi 7 kilos. Su cabello castaño ondulado estaba recogido en una coleta despeinada. Tenía ojeras profundas que ningún corrector podría disimular. Sus labios estaban partidos por la deshidratación. Su mirada estaba completamente vacía. Ruth subía las escaleras 3 veces al día con comida recién preparada. Caldo de pollo, arroz blanco, frutas picadas, té de manzanilla. Intentaba que Ariana comiera algo, lo que fuera,
Cada vez recogía los platos casi llenos y bajaba con una expresión de preocupación que trataba de ocultar. Ruth Velázquez había criado sola a 2 hijas después de enviudar a los 37 años. Había trabajado dobles turnos como enfermera para pagar la escuela privada de sus hijas. Había enfrentado discriminación, escasez económica, noches de llanto silencioso cuando sus niñas dormían. Pero nunca había visto a Ariana así, tan quebrada, tan perdida, tan ausente de sí misma. Ruth se sentaba en la orilla de la cama, acariciaba el cabello de su hija, le hablaba con voz suave sobre cosas sin importancia. El clima, las noticias del vecindario, recetas nuevas que quería probar. Ariana apenas respondía con monosílabos o asentimientos de cabeza. Elliot Sharp llegaba todas las tardes después de su turno en el hotel. Tocaba la puerta principal. Ruth le abría con una sonrisa agradecida y él subía directamente a la habitación de Ariana. Se sentaba en la silla del escritorio que ella había usado para hacer tarea durante sus años de estudiante. No intentaba animarla con palabras vacías ni frases motivacionales baratas. Simplemente estaba ahí. A veces le contaba cosas de su día, anécdotas divertidas de huéspedes problemáticos en el hotel, chismes inofensivos del personal. Otras veces permanecía en silencio, revisando su teléfono o leyendo algún artículo mientras ella miraba al techo. Su presencia era constante, leal, incondicional. Elliot había cancelado planes sociales, había rechazado invitaciones a salir, había reorganizado su horario de trabajo para poder estar ahí cada tarde. Porque Ariana era su mejor amiga desde hacía más de 20 años. Y cuando alguien a quien quieres se está ahogando, no los abandonas. Dylan Monroe había desaparecido de Las Vegas 3 días después de la confesión devastadora. No regresó a su departamento para recoger sus cosas. No contestó llamadas de sus socios de negocios. No dio explicaciones a nadie. Simplemente se esfumó como si nunca hubiera existido. Los rumores circulaban por la ciudad. Algunos decían que había volado a Europa para esconderse de la vergüenza. Otros aseguraban haberlo visto en San Francisco, hospedándose en un hotel bajo un nombre falso. Había quienes afirmaban que estaba en rehabilitación psiquiátrica después de un colapso nervioso. La verdad es que nadie sabía realmente dónde estaba, y a Ariana ya no le importaba. Había bloqueado su número de teléfono, había borrado todas sus fotos de sus redes sociales, había quemado las cartas de amor que él le había escrito durante el noviazgo. Quería borrarlo de su existencia como si pudiera reescribir los últimos 3 años de su vida. Isadora enviaba mensajes de texto diariamente, mensajes largos, desesperados, llenos de disculpas y explicaciones. Le rogaba a Ariana que le permitiera hablar con ella. Le juraba que nunca había habido nada romántico entre ella y Dylan. Le explicaba una y otra vez que ella también era víctima de la situación, que no sabía qué hacer con el secreto que cargaba, que había tomado decisiones equivocadas tratando de protegerla. Los mensajes llegaban a cualquier hora del día, en la mañana, al mediodía, en la madrugada. Ariana los leía todos, pero nunca respondía. Cada palabra de su hermana menor era como una puñalada adicional. Porque la traición no venía solo de Dylan, venía también de la persona con quien había compartido infancia, adolescencia, secretos de hermanas. Venía de alguien en quien había confiado ciegamente, y eso dolía incluso más que el engaño de su esposo. La depresión se había instalado en el cuerpo de Ariana como un parásito invisible. Se despertaba sin ganas de levantarse. Pasaba horas mirando el techo, perdida en pensamientos circulares que la llevaban siempre al mismo lugar oscuro. Se preguntaba constantemente cómo no se había dado cuenta. Revisaba mentalmente cada interacción entre Dylan e Isadora, buscando señales que debió haber visto. Cada cena familiar, cada encuentro casual, cada momento en que los 3 habían estado juntos. Ahora todo parecía teñido de una falsedad que antes era invisible.
Se culpaba por haber sido tan ingenua, por haberse dejado engañar durante tanto tiempo, por construir toda una vida sobre cimientos de mentiras. El peso de la humillación pública era aplastante. Sabía que el video de la confesión había circulado por todas las redes sociales, que miles de personas habían visto su rostro descomponiéndose en tiempo real, que su nombre estaba asociado permanentemente con ese escándalo, que cuando la gente la viera en la calle no pensaría en su exitosa carrera como organizadora de eventos, pensarían en la mujer cuyo esposo la dejó plantada en el altar por su propia hermana. El teléfono de Ariana permanecía apagado la mayor parte del tiempo. Cuando lo encendía brevemente para revisar mensajes importantes, se inundaba con notificaciones. Cientos de mensajes de conocidos ofreciendo apoyo que sonaba falso. Decenas de solicitudes de entrevistas de blogs, de chismes locales. Comentarios en sus redes sociales que iban desde palabras de aliento hasta burlas crueles. Había gente que la defendía, diciendo que era víctima de un hombre cobarde. Pero también había quienes la atacaban, sugiriendo que ella debió haber sido una mala pareja si su esposo prefería a su hermana. Los clientes de su empresa habían cancelado todos los contratos pendientes. Nadie quería que la organizadora de su boda perfecta fuera alguien cuya propia boda había terminado en desastre viral. La clínica de eventos Crystal Moments le había enviado un correo formal pidiéndole que tomara un tiempo indefinido fuera. No fue un despido directo, fue peor. Fue un rechazo disfrazado de preocupación por su bienestar emocional. Los días se volvieron indistinguibles entre sí. Ariana perdió la noción del tiempo. No sabía si era martes o sábado, si era de mañana o de tarde. Ruth intentaba establecer alguna rutina abriendo las cortinas cada mañana, pero Ariana las volvía a cerrar en cuanto su madre salía de la habitación. Elliot trataba de convencerla de que se duchara, de que se cambiara de ropa, de que bajara a comer a la mesa. Ella aceptaba ocasionalmente solo para que dejaran de insistir. Se duchaba con agua tibia durante 5 minutos, se ponía otra sudadera limpia, bajaba a la cocina, picoteaba algo de comida frente a Ruth y Elliot, que la observaban con preocupación mal disimulada, y volvía a subir a encerrarse en su habitación. Las noches eran peores que los días. En la oscuridad absoluta de su cuarto, las memorias la asaltaban sin piedad. Recordaba el momento exacto en que Dylan tomó el micrófono. La expresión de su rostro antes de pronunciar las palabras fatales. El temblor en su voz cuando dijo el nombre de Isadora. El sonido de las orquídeas cayendo al piso. Los murmullos de los 200 invitados. Los flashes de las cámaras capturando su humillación. Cada detalle estaba grabado con precisión dolorosa en su memoria. Y cada noche revivía ese momento una y otra vez como si estuviera atrapada en un bucle temporal del que no podía escapar. Lloraba hasta quedarse dormida de agotamiento. Tenía pesadillas donde volvía a estar en ese salón, pero esta vez no podía moverse ni hablar mientras Dylan confesaba su amor por Isadora frente a una audiencia que crecía hasta el infinito. Una tarde de mediados de febrero, exactamente 32 días después del desastre, Elliot llegó a casa de Ruth con una determinación diferente en sus ojos. Subió las escaleras con paso firme, entró a la habitación de Ariana sin tocar y abrió las cortinas de un jalón, dejando entrar la luz del sol que ella tanto evitaba. Ariana protestó cubriéndose los ojos con el antebrazo. Elliot se sentó en la cama junto a ella y le dijo con voz clara que tenían que salir, que llevaba más de un mes encerrada, que necesitaba aire fresco, ver el mundo exterior, recordar que la vida seguía existiendo más allá de esas 4 paredes. Ariana negó con la cabeza, diciendo que no estaba lista, que no podía enfrentar a la gente, que la verían y sabrían quién era. Elliot le respondió que no le estaba pidiendo permiso. Le dijo que se vistiera con algo presentable porque en 20 minutos saldrían a tomar un café. Ariana intentó resistirse, pero Elliot fue inflexible. Ruth
Apareció en la puerta con ropa limpia que había planchado esa mañana con esperanza silenciosa. Un suéter beige suave, jeans oscuros, tenis blancos cómodos. Entre los dos, prácticamente obligaron a Ariana a cambiarse. Ella se movía como autómata, sin voluntad propia, dejándose llevar porque era más fácil que seguir discutiendo. Ruth le cepilló el cabello con cuidado, desenredando los nudos que se habían formado. Le puso un poco de bálsamo labial en los labios partidos. Le ofreció lentes oscuros que Ariana aceptó agradecida porque al menos podría esconder sus ojos hinchados. El trayecto en el auto de Elliot fue silencioso. Ariana iba en el asiento del copiloto mirando por la ventana, observando el mundo que había dejado de ver durante semanas. Las calles de Henderson lucían normales, ajenas a su tragedia personal. Familias caminaban por las aceras, niños jugaban en los parques. La vida continuaba sin importarle que la suya se hubiera detenido. Elliot condujo hasta un café pequeño en una zona tranquila, lejos del bullicio del Strip. Era un lugar acogedor llamado Sunrise Coffee, con paredes de ladrillo expuesto, plantas colgantes, mesas de madera rústica y música suave de fondo. Había poca gente, una pareja de ancianos compartiendo un pastel, un estudiante universitario con audífonos trabajando en su laptop, una mujer leyendo una novela mientras tomaba té. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Elliot ordenó 2 cafés americanos y 2 croissants de almendra. Ariana miraba fijamente la superficie de madera de la mesa, incapaz de levantar la vista. Sus manos temblaban ligeramente. Su respiración era superficial. Podía sentir los ojos de las otras personas en el café, aunque probablemente nadie la estaba mirando realmente. La paranoia se había convertido en su compañera constante. Elliot intentó iniciar conversación sobre temas neutrales. El clima primaveral que se acercaba, una película nueva que quería ver, planes de expansión en su hotel. Ariana respondía con monosílabos, su mente demasiado ocupada monitoreando cada movimiento a su alrededor. Entonces sucedió lo que ella temía. Una mujer joven de unos 25 años que estaba haciendo fila para ordenar se giró casualmente. Miró hacia su mesa y sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Sacó su teléfono discretamente. Ariana la vio. El pánico subió por su garganta como bilis. Su respiración se aceleró. Su corazón comenzó a martillar contra sus costillas. Las manos le sudaron instantáneamente. La cafetería empezó a darle vueltas. Sentía que las paredes se cerraban sobre ella, que todos la miraban, que todos sabían, que estaban juzgándola, burlándose de ella, compadeciéndola. No podía respirar, literalmente no podía llevar aire a sus pulmones. Se puso de pie bruscamente, tirando su silla hacia atrás. Elliot reaccionó inmediatamente. Se levantó, dejó un billete de $20 sobre la mesa y la guió hacia la salida rodeándola con un brazo protector. Afuera, en la banqueta, Ariana se dobló sobre sí misma tratando de recuperar el aliento. Elliot le habló con voz calmada, pidiéndole que respirara profundo, que contara hasta 5 inhalando y hasta 5 exhalando. Tardó varios minutos en que su respiración se regularizara. Cuando finalmente pudo enderezarse, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, detrás de los lentes oscuros. Elliot la abrazó fuertemente y ella se aferró a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Le susurró que lo sentía, que había sido un error salir, que no estaba lista. Él le respondió que estaba bien, que habían intentado y eso era suficiente por hoy. El camino de regreso a casa de Ruth fue aún más silencioso que la ida. Ariana sentía una sensación de derrota aplastante. Si no podía ni siquiera tomar un café en público sin tener un ataque de pánico, ¿cómo iba a recuperar su vida alguna vez? Esa noche, Ruth entró a la habitación de Ariana con 2 tazas de té de manzanilla. Se sentó en la cama y le pidió a su hija que se incorporara. Ariana obedeció, recargándose contra el cabecero de la cama. Ruth
Le entregó una taza y ambas bebieron en silencio durante varios minutos. Finalmente, Ruth comenzó a hablar. Le contó sobre los meses después de que su esposo murió en ese accidente de construcción hace 20 años, sobre cómo ella también se había quedado paralizada por el dolor, sobre las noches en que lloraba en silencio en la cocina después de acostar a sus hijas pequeñas, sobre las mañanas en que no quería levantarse porque el peso de la responsabilidad de criar sola a 2 niñas le parecía imposible de cargar, sobre los momentos en que consideró rendirse, dejar que algún familiar se hiciera cargo de sus hijas porque sentía que no era suficiente. Ruth le explicó que el sufrimiento tiene 2 caminos posibles. Uno te consume hasta convertirte en una versión amarga y resentida de ti misma. El otro te transforma en alguien más fuerte, más empática, más resiliente. Le dijo que ella había elegido el segundo camino no porque fuera valiente, sino porque tenía 2 hijas que dependían de ella y no podía darse el lujo de desmoronarse permanentemente. Que había llorado, sí, que había tenido días oscuros, por supuesto, pero que eventualmente decidió que el dolor no definiría el resto de su vida, que honraría la memoria de su esposo viviendo plenamente, criando bien a sus hijas, construyendo una vida de la que él estaría orgulloso. Ruth se levantó y caminó hacia el closet de la habitación. Del estante superior sacó una caja de madera pequeña que Ariana reconoció inmediatamente. Era donde su madre guardaba los objetos más preciados de su padre fallecido. Ruth abrió la caja y sacó un pañuelo blanco de algodón doblado cuidadosamente. Se lo entregó a Ariana, explicándole que su padre le había dado ese pañuelo el día de su boda hace más de 30 años. Que él se lo había quitado del bolsillo de su traje y se lo había dado diciéndole que lo guardara como símbolo de que siempre estaría ahí para secar sus lágrimas. Que después de su muerte, Ruth había llorado en ese pañuelo más veces de las que podía contar, pero que ahora se lo daba a Ariana porque necesitaba saber que el dolor no dura para siempre, que las lágrimas eventualmente se secan, que la fortaleza existe incluso cuando no puedes sentirla. Ariana tomó el pañuelo con manos temblorosas. Era suave, viejo, con las iniciales de su padre bordadas en una esquina. Lo sostuvo contra su pecho y lloró nuevamente, pero esta vez acompañada por su madre, que la abrazaba recordándole que no estaba sola. Ruth se quedó esa noche durmiendo en la cama junto a su hija, como solía hacer cuando Ariana era niña y tenía pesadillas. Y por primera vez en 30 días, Ariana durmió sin soñar con orquídeas cayendo al suelo. A la mañana siguiente, el teléfono de Ariana vibró con un mensaje de un número que no reconocía inmediatamente. Cuando lo revisó, vio que era Gabriel Ruiz, un organizador de eventos corporativos con quien había trabajado en varios proyectos años atrás. El mensaje era breve y directo. Había escuchado sobre lo que pasó en su boda. Lamentaba profundamente la situación, pero quería saber si ella estaría disponible para coordinar una cena privada para 20 ejecutivos de una empresa de bienes raíces. Nada extravagante, solo un evento corporativo sencillo en 2 semanas. Entendería completamente si ella no se sentía lista, pero quería ofrecerle la oportunidad. Ariana leyó el mensaje 3 veces. Su primer instinto fue declinar inmediatamente. No se sentía capaz de coordinar ni una cena para 2 personas, mucho menos un evento corporativo. Pero algo en las palabras de Ruth la noche anterior resonaba en su mente, sobre elegir el camino de la transformación en lugar del camino de la destrucción, sobre no dejar que el dolor definiera permanentemente quién era. Le mostró el mensaje a Elliot cuando él llegó esa tarde. Él leyó el mensaje y luego la miró directamente a los ojos. Le dijo que era su decisión completamente, que nadie la presionaría, pero que él pensaba que era una señal del universo ofreciéndole una puerta de salida de ese cuarto oscuro donde se había encerrado. Durante 2 días,
Ariana debatió internamente si responder o no. Ruth le preparaba sus comidas favoritas y le decía casualmente que Gabriel siempre había sido un hombre decente, que era bueno que alguien viera más allá del escándalo y reconociera su talento profesional. Elliot le recordaba todas las bodas increíbles que ella había organizado, todos los eventos exitosos que llevaban su sello personal, toda la experiencia que había acumulado durante años. Finalmente, con las manos temblando tanto que apenas podía escribir, Ariana respondió el mensaje. Aceptaba el proyecto, necesitaba detalles específicos sobre el evento, presupuesto, expectativas del cliente. Gabriel respondió en menos de una hora con toda la información. Era una cena de agradecimiento para los 20 agentes de ventas más exitosos de una empresa inmobiliaria. Presupuesto moderado, ubicación en un restaurante privado en Summerlin, menú de 3 tiempos, decoración minimalista, nada complicado, perfecto para empezar de nuevo. Ariana pasó los siguientes días trabajando desde su habitación. Contactó proveedores con los que había trabajado antes. Diseñó un menú equilibrado. Seleccionó opciones de decoración. Creó un cronograma detallado del evento. Y por primera vez en más de un mes, su mente estuvo enfocada en algo que no fuera su propia tragedia. El día del evento llegó demasiado rápido. Ariana se despertó con náuseas de nervios. Se duchó, se maquilló ligeramente para ocultar las ojeras persistentes. Se puso un traje sastre negro profesional que había sido parte de su uniforme laboral durante años. Ruth le preparó un desayuno ligero que Ariana apenas pudo comer. Elliot pasó por ella y la llevó al restaurante 2 horas antes de que comenzara la cena para supervisar los preparativos finales. Durante todo el trayecto, las manos de Ariana no dejaron de temblar. Cuando entró al restaurante, el dueño la saludó con calidez profesional. El personal estaba listo y esperando instrucciones. Ariana sintió como algo familiar despertaba dentro de ella. Su instinto profesional, su capacidad de organización, su ojo para los detalles. Comenzó a dar indicaciones sobre la colocación de mesas, la disposición de cubiertos, la iluminación ambiental. Su voz sonaba más firme con cada palabra. Sus manos dejaron de temblar a medida que se sumergía en el trabajo. Para cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, Ariana estaba completamente en su elemento. La cena transcurrió sin ningún contratiempo. Cada platillo se sirvió en tiempo perfecto. La decoración era elegante sin ser ostentosa. La música ambiental estaba al volumen ideal. Los invitados conversaban animadamente, ajenos al hecho de que la organizadora del evento había estado contemplando no salir nunca más de su habitación apenas 2 semanas atrás. Gabriel llegó a mitad de la cena para supervisar y se acercó a Ariana con una sonrisa genuina. Le dijo que había hecho un trabajo impecable, que los clientes estaban encantados, que él personalmente tenía otros 3 eventos en las próximas semanas y le encantaría contratarla nuevamente. Cuando todo terminó y el último invitado se fue, Ariana se sentó sola en una de las mesas vacías. La adrenalina empezaba a bajar. El agotamiento físico y emocional la golpeó como una ola. Pero había algo más, un destello minúsculo de esperanza. La sensación de que tal vez, solo tal vez, podría reconstruir su vida profesional. Que su identidad no estaba completamente destruida por lo que Dylan había hecho. Que ella seguía siendo Ariana Velázquez Monroe, especialista en eventos, profesional talentosa, mujer capaz. Esa noche, cuando Elliot la llevó de regreso a casa de Ruth, Ariana lloró nuevamente, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de alivio mezclado con agotamiento. Eran el llanto de alguien que acababa de dar el primer paso real hacia la recuperación. Una semana después, un miércoles por la tarde, el timbre de la casa de Ruth sonó. Ruth abrió la puerta y se encontró cara a cara con Isadora. Su hija menor lucía demacrada,
con ojeras incluso más profundas que las de Ariana, el cabello despeinado, ropa arrugada. Ruth la miró con una mezcla de compasión y decepción. Isadora preguntó con voz quebrada si podía hablar con su hermana. Ruth subió las escaleras y le informó a Ariana que Isadora estaba abajo. Ariana sintió cómo su estómago se retorcía. Llevaba más de un mes sin ver a su hermana, más de un mes ignorando sus mensajes. Parte de ella quería gritarle que se fuera, que no quería verla nunca más, pero otra parte, la parte que estaba empezando a sanar lentamente, sabía que esta conversación era inevitable. Bajó las escaleras con pasos lentos. Isadora estaba de pie en la sala, retorciendo las manos nerviosamente. Cuando vio a Ariana, sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Intentó acercarse, pero Ariana levantó una mano, deteniéndola. Se sentaron en los sillones opuestos de la sala, con una distancia física que reflejaba el abismo emocional entre ellas. Ruth se quedó en la cocina, cerca pero dándoles privacidad. Durante varios minutos, ninguna dijo nada. Finalmente, Isadora rompió el silencio con voz temblorosa. Juró, sobre todo lo sagrado, que nunca había habido nada romántico entre ella y Dylan, que nunca lo había tocado, nunca lo había besado, nunca había correspondido sus sentimientos de ninguna manera. Ariana la escuchó con expresión impenetrable. Cuando Isadora terminó su declaración inicial, Ariana habló por primera vez con voz fría y controlada. Le preguntó directamente si sabía algo antes de la boda, si Dylan le había confesado sus sentimientos previamente. Isadora cerró los ojos, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Asintió lentamente y entonces soltó la verdad que había estado guardando. 4 meses antes de la boda, Dylan la había buscado a solas después de una cena familiar. Le había confesado que estaba enamorado de ella, que no podía dejar de pensar en ella, que cada vez que visitaban a la familia, solo quería hablar con Isadora, que se había comprometido con Ariana esperando que esos sentimientos desaparecieran, pero solo se habían intensificado. Isadora le explicó a Ariana, con voz rota por el llanto, que ella lo había rechazado inmediatamente, que le había dicho que estaba completamente equivocado, que ella nunca vería a su cuñado de esa manera, que amaba a su hermana y jamás la traicionaría, que Dylan había insistido varias veces más en encuentros que Isadora trataba de evitar, que él le enviaba mensajes que ella borraba sin responder, que la situación la había atormentado durante meses. Y aquí vino la parte que destrozó a Ariana nuevamente. Isadora admitió que nunca le dijo nada, porque pensó que si cancelaba la boda, arruinaría la felicidad de su hermana, que tal vez Dylan superaría esos sentimientos después de casarse, que no quería ser responsable de destruir la relación, que tomó la decisión equivocada tratando de protegerla. Ariana se puso de pie abruptamente. Su voz, que había sido controlada hasta ese momento, explotó en un grito de rabia pura. Le reclamó a Isadora cómo se atrevía a llamar a eso protección, cómo podía justificar guardar un secreto tan enorme, cómo pudo dejarla caminar hacia ese altar sabiendo la verdad. Le gritó que si Isadora le hubiera dicho algo, cualquier cosa, ella habría cancelado esa boda antes de convertirse en el hazmerreír de toda la ciudad. Que la humillación pública que sufrió, los videos virales, la destrucción de su reputación profesional, todo eso podría haberse evitado si su hermana hubiera sido honesta. Que su silencio había sido tan traicionero como la confesión de Dylan. Isadora sollozaba sin control, admitiendo que Ariana tenía razón, que había sido una cobarde, que había cometido el error más grande de su vida, que no pasaba un solo día sin que se arrepintiera de no haber hablado, que había perdido el sueño, que había renunciado a su trabajo como profesora porque no podía concentrarse, que su propia vida también se había destruido por la culpa. Pero Ariana ya no podía escuchar más. El dolor se había transformado en furia ardiente. Le dijo a Isadora que había perdido no solo a un esposo, sino también a una hermana ese día en el Silver Horizon Palace,
que la traición dolía más viniendo de ella que de Dylan, porque Dylan era solo un hombre con quien había pasado 3 años. Pero Isadora era su sangre, era su familia, era alguien en quien había confiado desde que nació. Ruth salió de la cocina en ese momento, interviniendo con voz firme. Les dijo a ambas que suficiente, que Isadora había cometido un error terrible al guardar silencio, que Ariana tenía todo el derecho de estar furiosa, pero que también necesitaban reconocer que ambas habían sido víctimas de las manipulaciones de un hombre egoísta que solo pensó en sí mismo, que Dylan era el único verdadero culpable, que la familia no se rompe por errores, por grandes que sean, que tenían que encontrar la manera de sanar juntas, no destruirse mutuamente. Ariana miró a su madre con ojos llenos de lágrimas nuevas. Le dijo que no podía perdonar todavía, que tal vez nunca podría, pero que tampoco quería seguir odiando porque el odio la estaba consumiendo tanto como el dolor. Miró a Isadora directamente y le dijo que necesitaba tiempo, mucho tiempo, que no podían simplemente abrazarse y pretender que nada había pasado, que la confianza se había roto de una manera que quizás nunca se repararía completamente, pero que dejaría de ignorar sus mensajes, que algún día, tal vez, podrían volver a ser hermanas, solo que no hoy. Isadora asintió entre sollozos, agradeciéndole incluso esa pequeña apertura. Se levantó para irse y Ruth la acompañó a la puerta. Antes de salir, Isadora se giró y le dijo a Ariana que la amaba y que pasaría el resto de su vida tratando de compensar su error. Ariana no respondió, simplemente la vio partir. Esa noche, acostada en su cama con el pañuelo blanco de su padre entre sus manos, Ariana tomó una decisión fundamental. No sería víctima para siempre. No permitiría que lo que Dylan y la situación con Isadora definieran el resto de su existencia. Al día siguiente llamó a una terapeuta especializada en trauma y duelo que Ruth había investigado discretamente. Programó su primera sesión para esa misma semana. Aceptó los 2 proyectos adicionales que Gabriel le había ofrecido. Se inscribió en un gimnasio cerca de la casa de su madre y comenzó a hacer ejercicio ligero cada mañana. Compró 3 libros sobre resiliencia y superación que Elliot le había recomendado. Comenzó a comer 3 comidas completas al día nuevamente. El progreso no fue lineal. Hubo días en que retrocedía, en que volvía a encerrarse en su habitación, en que lloraba hasta quedarse dormida. Pero también había días buenos, días en que se despertaba sintiendo que podía respirar un poco más fácil, días en que coordinaba un evento y recordaba por qué amaba su profesión, días en que reía genuinamente por algo que Elliot decía, días en que se miraba al espejo y reconocía destellos de la mujer que solía ser. 3 meses después de la boda fallida, en una mañana de abril con cielo despejado y temperatura agradable, Ariana se despertó sin la sensación inmediata de peso aplastante en el pecho. Se levantó sin tener que obligarse. Se duchó cantando bajito una canción que sonaba en la radio. Se vistió con ropa que le gustaba, no solo lo primero que encontraba. Bajó a desayunar con Ruth y conversaron sobre planes para remodelar el jardín. Elliot pasó por ella y fueron juntos al gimnasio, donde ella completó toda su rutina sin sentir que iba a colapsar. Esa tarde tenía una sesión de terapia donde finalmente pudo hablar sobre Dylan sin llorar. Y en la noche, mientras revisaba su agenda para la semana siguiente llena de nuevos proyectos, Ariana se dio cuenta de algo. Seguía herida, sí. Seguía procesando el trauma, por supuesto, pero ya no estaba destruida. Estaba reconstruyéndose, lenta, dolorosa, imperfectamente, pero estaba viva. Y estaba peleando por recuperar su vida. Y eso, decidió, era suficiente por ahora. 6 meses habían transcurrido desde aquella mañana de abril, en que Ariana despertó sintiendo que podía respirar nuevamente.
Los meses de verano habían llegado con el calor característico de Las Vegas, ese calor seco que hacía que el pavimento pareciera ondular bajo el sol del mediodía. Pero Ariana ya no pasaba sus días encerrada en la habitación de su infancia. Ahora tenía un departamento pequeño que había rentado en un complejo moderno cerca de Summerlin. No era tan lujoso como el que había compartido con Dylan, pero era completamente suyo. Cada mueble, cada decoración, cada decisión de diseño había sido tomada por ella y solo por ella. Las paredes estaban pintadas de un tono beige cálido. Había plantas en macetas junto a las ventanas. Su escritorio estaba siempre lleno de carpetas de proyectos en proceso. Era un espacio que reflejaba quién estaba convirtiéndose, no quién había sido. Gabriel Ruiz había cumplido su palabra. Después de aquella primera cena corporativa, le había ofrecido más proyectos, uno tras otro, pequeños eventos que gradualmente aumentaron en escala y complejidad. Ariana había coordinado conferencias empresariales, lanzamientos de productos, cenas de gala para organizaciones sin fines de lucro. Su reputación profesional, que había sido destrozada por el escándalo viral, comenzaba a reconstruirse ladrillo por ladrillo. Los clientes que trabajaban con ella descubrían rápidamente que seguía siendo la misma profesional meticulosa, creativa y confiable de siempre. Las recomendaciones empezaron a circular nuevamente en los círculos corporativos de Nevada. Su nombre volvió a ser sinónimo de excelencia en organización de eventos, no solo de tragedia pública. Los comentarios en redes sociales habían disminuido considerablemente. El escándalo de su boda había sido reemplazado por otros dramas virales que captaban la atención colectiva con la velocidad característica del Internet. Ocasionalmente, alguien todavía compartía el video de la confesión de Dylan con algún comentario cruel, pero Ariana había aprendido a no buscar su nombre en línea. Había bloqueado las alertas, había restringido sus perfiles a privado, había decidido que su valor no dependía de las opiniones de extraños que nunca la conocerían realmente. Su terapeuta, una mujer de 50 y tantos años llamada doctora Mónica Castillo, le había enseñado técnicas para manejar la ansiedad cuando surgía. Respiración consciente, reestructuración cognitiva, separación entre hechos y pensamientos catastróficos. Ariana asistía religiosamente a sus sesiones semanales y había hecho más progreso en 6 meses de terapia que en años de evitar sus problemas emocionales. Una tarde de agosto, Ariana recibió una llamada de una productora de un programa de noticias local. Querían hacer un segmento sobre resiliencia y superación, enfocándose en personas que habían enfrentado traumas públicos y encontrado maneras de reconstruir sus vidas. Le ofrecieron la oportunidad de contar su historia en sus propios términos. Ariana dudó durante días. La idea de volver a exponerse públicamente le generaba una ansiedad inmediata, pero también reconocía que podría ser una oportunidad de cerrar ese capítulo de una manera diferente, de tomar control de la narrativa que otros habían escrito sobre ella. Habló con Ruth, quien le dijo que estaba orgullosa de ella sin importar qué decidiera. Habló con Elliot, quien le recordó lo valiente que había sido durante estos meses de recuperación. Habló con la doctora Castillo, quien le ayudó a identificar sus motivaciones genuinas versus sus miedos. Finalmente, aceptó la entrevista. La grabación se realizó en un estudio pequeño, con iluminación suave y un set minimalista. La entrevistadora era una mujer joven y empática que había hecho su investigación, pero respetaba los límites que Ariana había establecido previamente. No mostrarían el video de la boda. No harían preguntas sobre Isadora. Se enfocarían en el proceso de recuperación, no en el trauma inicial. Ariana se sentó frente a las cámaras, vestida con un traje sastre color azul marino, su cabello peinado profesionalmente, maquillaje natural que resaltaba sus facciones sin parecer excesivo. Cuando comenzaron a grabar,
sintió cómo el nerviosismo inicial se transformaba en determinación. Habló sobre la importancia de la terapia, sobre permitirse sentir el dolor sin juzgarlo, sobre reconstruir la autoestima desde cero, sobre encontrar propósito en el trabajo, sobre rodearse de personas que te sostienen cuando ya no puedes sostenerte sola. No mencionó nombres específicos ni detalles escabrosos. Simplemente compartió su verdad con una vulnerabilidad que conmovió incluso al equipo de producción. El segmento se transmitió 2 semanas después y la respuesta fue abrumadoramente positiva. Ariana recibió mensajes de docenas de personas que se habían identificado con su historia. Mujeres que habían pasado por divorcios difíciles, hombres que habían perdido empleos públicamente, personas que habían enfrentado humillaciones de diferentes tipos y encontraban consuelo en saber que no estaban solas. Varios clientes potenciales la contactaron después de ver la entrevista, impresionados por su fortaleza y profesionalismo. Y Gabriel Ruiz le envió un mensaje pidiéndole que se reunieran para discutir una propuesta importante. Se encontraron en un restaurante elegante en el centro de Las Vegas una tarde de septiembre. Gabriel llegó con una carpeta llena de documentos y una expresión emocionada en su rostro. Después de los saludos iniciales y de ordenar comida, fue directo al punto. Estaba planeando expandir su negocio de eventos corporativos, crear una división especializada en conferencias y convenciones de gran escala. Necesitaba un socio que entendiera tanto la logística operativa como el aspecto creativo. Alguien con experiencia comprobada, contactos en la industria y una ética de trabajo impecable. Le estaba ofreciendo a Ariana una sociedad al 50%, inversión inicial compartida, ganancias compartidas, decisiones compartidas. La oportunidad de construir algo nuevo desde cero, de ser dueña de su propio destino profesional, en lugar de trabajar para otros. Ariana escuchó la propuesta sintiendo cómo su corazón latía, con una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Era entusiasmo puro. Gabriel le mostró proyecciones financieras, contratos preliminares con clientes interesados, un plan de negocios detallado. Todo era sólido, bien pensado, realista, pero ambicioso. Le dijo que no necesitaba responder inmediatamente, que se tomara el tiempo de consultarlo con un abogado, de revisar todos los documentos, de estar completamente segura. Pero Ariana ya sabía su respuesta. Después de meses de reconstruir su vida pieza por pieza, finalmente tenía frente a ella la oportunidad de crear algo completamente nuevo. Extendió su mano a través de la mesa y le dijo a Gabriel que aceptaba. Sellaron el acuerdo con un apretón de manos firme, mientras ambos sonreían con la certeza de que estaban iniciando algo significativo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Reuniones con abogados para redactar el contrato de sociedad. Sesiones de planeación estratégica con Gabriel para definir la visión de la nueva empresa. Búsqueda de oficinas apropiadas para establecer su base de operaciones. Ariana se sumergió en el trabajo con una energía que había olvidado que poseía. Y en medio de toda esa actividad, tomó una decisión personal que había estado posponiendo durante meses. Era momento de hablar con Isadora. No había vuelto a ver a su hermana desde aquella confrontación devastadora en la casa de Ruth hacía meses. Habían intercambiado algunos mensajes breves y cautelosos. Felicitaciones de cumpleaños, actualizaciones generales sobre sus vidas. Nada profundo ni significativo. Pero Ariana había llegado a un punto en su proceso de sanación donde el rencor ya no le servía. La terapeuta le había explicado que el perdón no significaba olvidar o justificar, sino liberar el peso de la rabia para poder seguir adelante. Y Ariana estaba lista para soltar ese peso. Le envió un mensaje a Isadora pidiéndole que se encontraran. Su hermana respondió en menos de 5 minutos con un sí entusiasta y agradecido. Se citaron en un parque público en Henderson, el mismo donde jugaban de niñas después de la escuela.
Era un sábado por la mañana con cielo despejado y temperatura agradable de otoño. Ariana llegó primero y se sentó en una banca bajo la sombra de un álamo grande. Veía a familias paseando, niños corriendo por el área de juegos, parejas caminando tomadas de la mano. Toda esa normalidad cotidiana que ella había perdido durante tanto tiempo y que ahora comenzaba a recuperar. Isadora apareció 10 minutos después, caminando con pasos vacilantes como si temiera que Ariana cambiara de opinión y se fuera. Vestía un vestido suelto color mostaza y sandalias cómodas. Su cabello estaba más corto que la última vez que se vieron. Tenía una expresión de nerviosismo mezclado con esperanza. Se sentaron en la banca, con un espacio prudente entre ellas. Durante los primeros minutos, ninguna supo qué decir. Finalmente, Ariana rompió el silencio. Le dijo a Isadora que había pasado meses procesando todo lo que había sucedido, que había estado furiosa, devastada, traicionada, que hubo momentos en que pensó que nunca podría perdonarla, pero que con tiempo y terapia había llegado a entender que su hermana también había sido víctima de las manipulaciones de Dylan, que la decisión de Isadora de guardar silencio había sido equivocada, sí, pero que había venido de un lugar de miedo y confusión, no de malicia, que ella también había sufrido las consecuencias, que había perdido su trabajo, su paz mental, su relación con su hermana mayor, que ambas habían pagado un precio terrible por los actos de un hombre egoísta. Isadora escuchó con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Cuando Ariana terminó, su hermana menor habló con voz temblorosa pero honesta. Asumió completamente la responsabilidad de haber callado cuando debió hablar. Reconoció que su silencio había permitido que la situación escalara hasta el punto de destrucción pública. Admitió que había priorizado evitar un conflicto inmediato sobre proteger genuinamente a su hermana. Se disculpó sin excusas ni justificaciones. Y le dijo a Ariana que si pudiera regresar el tiempo, gritaría la verdad desde las azoteas sin importar las consecuencias, que viviría el resto de su vida tratando de compensar ese error, que entendería completamente si Ariana nunca podía confiar en ella de la misma manera, pero que la amaba profundamente y que rogaba por la oportunidad de reconstruir su relación, aunque fuera diferente a lo que había sido antes. Ariana la miró directamente a los ojos y le dijo algo que había ensayado mentalmente durante días. Le dijo que la relación entre hermanas nunca volvería a ser lo que fue, que esa inocencia se había perdido para siempre, pero que eso no significaba que no pudieran construir algo nuevo. Una relación basada en honestidad brutal, en comunicación directa, en confianza ganada día a día en lugar de asumida por lazos de sangre, que le tomaría tiempo, que habría momentos difíciles, pero que estaba dispuesta a intentarlo, porque a pesar de todo, Isadora seguía siendo su hermana, y la familia, aunque rota, todavía valía la pena salvar. Isadora sollozó abiertamente y se lanzó a abrazar a Ariana. Su hermana mayor la recibió con brazos que se tensaron inicialmente, pero que gradualmente se relajaron hasta devolverle el abrazo con fuerza genuina. Lloraron juntas en esa banca del parque, mientras el mundo continuaba moviéndose a su alrededor. Cuando finalmente se separaron, ambas se rieron nerviosamente mientras se secaban las lágrimas. Pasaron las siguientes 2 horas conversando sobre todo. Isadora le contó que había conseguido trabajo dando clases particulares de piano desde su casa. Ariana le habló sobre su nueva sociedad con Gabriel. Se pusieron al día sobre sus vidas como si fueran conocidas que se reencuentran después de años. Era extraño e incómodo a veces, pero también era sanador. Y cuando se despidieron con la promesa de verse nuevamente pronto, ambas sintieron que habían dado un paso importante hacia la reconstrucción familiar. Una semana después, Ariana estaba trabajando en su nuevo departamento cuando su teléfono sonó con un número desconocido.
Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, pero algo la impulsó a responder esa vez. La voz del otro lado la congeló instantáneamente. Era Dylan Monroe. Después de 7 meses de ausencia total, el hombre que había destruido su vida públicamente estaba llamándola como si tuviera derecho a hacerlo. Ariana sintió cómo la rabia antigua intentaba resurgir, pero respiró profundamente como le había enseñado su terapeuta. Dylan habló atropelladamente diciendo que había regresado a Las Vegas, que necesitaba hablar con ella, que le debía una explicación en persona. Ariana quiso colgar inmediatamente, pero una parte de ella, la parte que necesitaba cerrar completamente ese capítulo, decidió darle una oportunidad de decir lo que tuviera que decir. Aceptó reunirse con él en un café público al día siguiente. Dejó muy claro que sería la única y última conversación que tendrían. El café que eligió estaba lleno de gente incluso a media mañana. Ariana llegó 10 minutos tarde intencionalmente. Dylan ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana, luciendo completamente diferente al hombre que había conocido. Había perdido peso, su cabello estaba más largo y despeinado, tenía barba de varios días, vestía ropa casual arrugada. Sus ojos, que siempre habían brillado con confianza arrogante, ahora mostraban algo parecido a la vergüenza. Cuando vio a Ariana acercarse, se puso de pie torpemente, sin saber si debía intentar saludarla o mantenerse a distancia. Ella se sentó sin decir palabra, cruzó los brazos y lo miró con expresión completamente neutral. Dylan comenzó a hablar con voz temblorosa. Le pidió perdón una docena de veces en los primeros 2 minutos. Le explicó que había tocado fondo completamente después de la boda, que había huido a California, donde se quedó con un amigo de la universidad, que había perdido contratos importantes de su empresa, que había caído en una depresión severa, que finalmente había buscado ayuda profesional y llevaba 4 meses en terapia intensiva, que había sido diagnosticado con varios problemas emocionales que nunca había querido enfrentar, que estaba tomando medicación, que estaba trabajando en entender por qué había actuado de manera tan destructiva. Ariana lo escuchó en completo silencio, sin interrumpirlo, sin mostrar emoción alguna en su rostro. Cuando Dylan finalmente se quedó sin palabras, hubo un silencio largo e incómodo. Entonces Ariana habló por primera vez. Su voz era calmada, firme, desprovista de la rabia que Dylan probablemente esperaba. Le dijo que apreciaba que finalmente estuviera buscando ayuda profesional, que era importante que entendiera sus problemas y trabajara en ellos, pero que eso no cambiaba nada de lo que había hecho, que su confesión pública no había sido solo sobre terminar una relación, había sido una humillación calculada o increíblemente estúpida, sin importar cuál fuera su intención, que había destruido su reputación profesional, había viralizado su peor momento, había convertido su trauma en entretenimiento para extraños en Internet, que las disculpas, por sinceras que fueran, no podían deshacer ese daño. Dylan intentó interrumpir, pero Ariana levantó una mano deteniéndolo. Continuó hablando con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. Le dijo que había pasado 7 meses reconstruyendo su vida desde cero, que había estado en terapia, había perdido y recuperado su carrera, había sanado relaciones familiares, había aprendido a confiar nuevamente en su propio juicio, y que en ese proceso había llegado a una conclusión inesperada. Le agradeció por liberarla, porque si él no hubiera hecho esa confesión devastadora, ella habría pasado años o décadas atrapada en un matrimonio sin amor verdadero. Habría desperdiciado su vida con alguien que nunca la había amado realmente. Había sido doloroso, sí. Había sido humillante, por supuesto, pero también había sido necesario. Y ahora, del otro lado de todo ese sufrimiento, era genuinamente feliz. Más feliz de lo que nunca había sido con él.
La expresión en el rostro de Dylan mostró que esas no eran las palabras que esperaba escuchar. Ariana se puso de pie, recogió su bolso y le dijo que le deseaba sinceramente lo mejor en su proceso de recuperación, que esperaba que encontrara paz y salud mental, pero que no tenía nada más que decirse, que ese era el cierre definitivo. Se dio vuelta y caminó hacia la salida del café sin mirar atrás. Dylan se quedó sentado solo en esa mesa, observándola partir, probablemente comprendiendo finalmente que algunas cosas no se pueden reparar con disculpas. Ariana salió al aire fresco de la mañana sintiendo como si acabara de quitarse un peso enorme de los hombros. Había enfrentado al hombre que la había destrozado y había salido de esa conversación más fuerte, no más débil. Ese capítulo finalmente estaba cerrado. Una tarde de octubre, Gabriel llamó a Ariana con una propuesta que la dejó completamente sin palabras. El Silver Horizon Palace, el resort donde había ocurrido la boda desastrosa, estaba organizando su evento aniversario número 25. Era una celebración masiva que incluiría a 300 invitados, VIP, cobertura mediática, presentaciones artísticas, y habían solicitado específicamente que Ariana Velázquez Monroe fuera la coordinadora principal del evento. Gabriel le explicó que el gerente general del resort había visto su entrevista televisiva y había quedado impresionado por su profesionalismo y resiliencia. Querían hacer una declaración sobre segundas oportunidades y superación, y le ofrecían un contrato generoso con libertad creativa completa. Ariana sintió como su estómago se retorcía al escuchar la propuesta. Regresar al lugar exacto donde su vida se había desmoronado públicamente, caminar por esos mismos pasillos, trabajar en ese mismo salón, parecía una tortura disfrazada de oportunidad. Le dijo a Gabriel que necesitaba pensarlo y colgó con las manos temblando. Esa noche habló con Ruth sobre la oferta. Su madre la escuchó en silencio y luego le dijo algo que resonó profundamente. Le recordó cómo había evitado ese resort durante todos estos meses, cómo había cambiado de ruta cuando pasaba cerca, cómo aún cargaba ese trauma asociado con ese lugar específico. Le dijo que tal vez esta era la oportunidad que necesitaba para reclamar ese espacio, para reemplazar el peor recuerdo de su vida con uno nuevo y poderoso, que no tenía que aceptar si no se sentía lista, pero que si lo hacía, sería la manera perfecta de cerrar ese ciclo para siempre. Y Diana también habló con Elliot, quien había sido su apoyo constante durante todo el proceso de recuperación. Él le dijo directamente que pensaba que estaba lista, que la había visto transformarse de una mujer quebrada en alguien más fuerte de lo que había sido incluso antes del trauma, que si alguien podía enfrentar ese desafío y salir victoriosa, era ella, que él estaría ahí para apoyarla a cada paso del camino. Después de 3 días de deliberación interna, Ariana llamó a Gabriel y aceptó el proyecto. Coordinaría el evento aniversario del Silver Horizon Palace. Regresaría al lugar de su mayor humillación y crearía algo hermoso ahí. Sería aterrador, pero también sería su renacimiento definitivo. Los siguientes meses fueron un torbellino de planificación meticulosa. Ariana trabajó incansablemente en cada detalle del evento aniversario. Diseñó un tema elegante que combinaba la historia clásica del resort con elementos modernos. Contrató a los mejores proveedores en el estado. Coordinó con artistas locales para presentaciones en vivo. Creó un cronograma tan preciso que no dejaba espacio para errores. Y durante todo ese proceso se preparó mentalmente para regresar a ese lugar. Visitó el resort varias veces antes del evento para familiarizarse nuevamente con el espacio, para que dejara de ser el escenario de su pesadilla y se convirtiera simplemente en un lugar de trabajo. Cada visita era más fácil que la anterior. La noche del evento aniversario llegó exactamente 1 año después de la confesión de Dylan. Era una coincidencia que no pasó desapercibida para Ariana,
pero que eligió ver como simbólica en lugar de aterradora. Se vistió con un traje sastre color verde esmeralda que la hacía sentir poderosa y profesional. Se maquilló con cuidado, resaltando sus facciones que ahora mostraban una madurez que no tenían un año atrás. Se peinó con el cabello suelto, cayendo en ondas naturales sobre sus hombros. Se miró al espejo antes de salir de su departamento y vio a una mujer completamente diferente a la que había sido. Más fuerte, más sabia, más auténtica. Llegó al Silver Horizon Palace 3 horas antes del inicio del evento. Caminó por los pasillos que un año atrás había recorrido como novia emocionada. Entró al salón principal donde se llevaría a cabo la celebración. Era el mismo salón donde había ocurrido la boda, aunque estaba decorado completamente diferente. En lugar de orquídeas blancas, había arreglos florales en tonos dorados y plateados. En lugar de mesas con manteles marfil, había estaciones de comida gourmet distribuidas estratégicamente. En lugar del altar de flores, había un escenario para presentaciones artísticas. El espacio era el mismo, pero transformado completamente, como ella. El evento transcurrió con una perfección casi irreal. Los 300 invitados llegaron puntualmente. El catering sirvió comida excepcional. Las presentaciones artísticas fueron espectaculares. La iluminación creaba una atmósfera mágica. Los gerentes del resort estaban visiblemente impresionados. Gabriel la felicitó múltiples veces durante la noche, y Ariana coordinaba todo con una calma y confianza que venían de un lugar profundo de certeza en sus propias capacidades. No tembló, no tuvo ataques de pánico, no se dejó consumir por memorias dolorosas. Estaba completamente presente, profesional, en control. Hacia el final del evento, el gerente general del resort le pidió a Ariana que subiera al escenario para decir algunas palabras. Ella no había preparado ningún discurso, pero aceptó sin dudar. Caminó hacia el escenario con pasos seguros. Tomó el micrófono, el mismo tipo de micrófono que Dylan había sostenido un año atrás. Y en ese momento, mirando a los 300 invitados que la observaban con atención, Ariana habló desde el corazón. Les agradeció por asistir a la celebración. Habló sobre lo que significaba trabajar en ese resort específicamente, aunque sin entrar en detalles personales. Mencionó que todos enfrentamos momentos difíciles en lugares específicos y que tenemos dos opciones: evitar esos lugares para siempre o enfrentarlos y reclamarlos. Habló sobre la importancia de levantarse después de caídas públicas, de no permitir que un mal momento defina toda una vida. Mencionó que la resiliencia no significa no sentir dolor, sino seguir adelante a pesar del dolor. Que la fortaleza real viene de la vulnerabilidad, de admitir cuando estamos rotos y pedir ayuda para sanar. Que todos merecemos segundas oportunidades, incluida la oportunidad de darnos una segunda oportunidad a nosotros mismos. No mencionó a Dylan por nombre, no habló específicamente sobre la boda, pero todos los que conocían su historia entendieron perfectamente de qué estaba hablando. Y cuando terminó su discurso, el salón completo se puso de pie en una ovación que duró casi un minuto completo. Ariana bajó del escenario con lágrimas de emoción en los ojos, pero eran lágrimas de triunfo, no de dolor. Gabriel la abrazó con orgullo genuino. El gerente del resort le estrechó la mano prometiendo recomendarla a todos sus contactos, y Ariana supo en ese momento que finalmente había cerrado el ciclo, que había regresado al lugar de su mayor humillación y había creado su mayor victoria profesional ahí. Después de que el último invitado se fue y el equipo de limpieza comenzó a desmantelar el evento, Elliot apareció con 2 copas de champán. Se sentaron en una de las mesas vacías, brindando por el éxito de la noche. Hablaron sobre lo increíble que había salido todo, sobre las oportunidades que este evento generaría, sobre lo orgulloso que él estaba de ella. Y entonces Elliot se puso serio.
Dejó su copa sobre la mesa y miró a Ariana directamente a los ojos. Le dijo que había algo que necesitaba confesarle, que había guardado silencio durante más de 20 años, porque valoraba su amistad por encima de todo, pero que esa noche, viéndola brillar con toda su fuerza recuperada, ya no podía seguir callando. Le confesó que la había amado desde que tenían 17 años, que cuando ella conoció a Dylan, él había enterrado esos sentimientos porque quería que fuera feliz, incluso si no era con él, que durante todo el proceso de recuperación había estado a su lado no solo como amigo, sino como alguien que la amaba profundamente, que no esperaba que ella correspondiera a esos sentimientos, que entendería completamente si solo lo veía como amigo, pero que necesitaba ser honesto porque había aprendido de la situación con Dylan que los secretos solo causan dolor, que prefería arriesgarse a perder su amistad antes que seguir mintiendo por omisión. Ariana lo escuchó con los ojos abiertos por la sorpresa completa. Nunca había considerado a Elliot de esa manera. Siempre había sido su mejor amigo, su hermano elegido, su apoyo incondicional. Pero mientras lo miraba ahí, vulnerable y honesto, algo se movió en su pecho. Una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Una posibilidad que no había considerado. Le dijo suavemente que no sabía qué sentía, que necesitaba tiempo para procesar esta nueva información, que lo último que quería era lastimarlo o arruinar su amistad. Elliot asintió con comprensión, diciéndole que no había prisa, que él estaría ahí sin importar qué decidiera, que su amistad era lo más importante, y ambos supieron en ese momento que algo había cambiado entre ellos, que una puerta se había abierto y que tal vez, con tiempo, podría convertirse en algo hermoso. Una semana después, Ariana estaba en casa de Ruth, preparando la cena del domingo. Era una tradición que habían retomado en los últimos meses. Ruth cortaba verduras mientras Ariana preparaba el arroz. Y entonces sonó el timbre. Era Isadora, quien ahora asistía regularmente a estas cenas familiares. Llegó con un postre que había horneado y una sonrisa tímida pero genuina. Las tres mujeres trabajaron juntas en la cocina, conversando sobre sus semanas, compartiendo anécdotas, riendo por cosas sin importancia. Cuando se sentaron a la mesa, Ruth sirvió la comida que habían preparado juntas. Ariana notó que su madre había puesto el pañuelo blanco de su padre, doblado cuidadosamente junto al centro de mesa con flores frescas. Las tres lo miraron con una mezcla de nostalgia y gratitud. Ruth levantó su copa de vino y propuso un brindis. Por la familia que se rompe pero que se repara, por la fortaleza que viene del dolor, por el futuro que construyen juntas. Ariana e Isadora levantaron sus copas y brindaron con lágrimas en los ojos. Se abrazaron las tres alrededor de la mesa, formando un círculo de amor maternal y sororal que había sobrevivido a lo peor y emergido más fuerte. Esa noche, después de que Isadora se fue y Ruth se retiró a dormir, Ariana se quedó sola en el baño de su antiguo cuarto en casa de su madre. Se miró al espejo bajo la luz suave. Observó su rostro con atención, las líneas de expresión que no estaban ahí un año atrás, las ojeras que finalmente habían desaparecido, los ojos que ahora brillaban con algo parecido a la paz. Se reconoció completamente. Era Ariana Velázquez Monroe, 32 años, sobreviviente de humillación pública, especialista en eventos de lujo, socia de un negocio prometedor, hija amada, hermana que aprendió a perdonar, mejor amiga de un hombre que la amaba, y tal vez, solo tal vez, ella estaba comenzando a amarlo también de una manera diferente. Mujer que se cayó tan duro que pensó que nunca se levantaría, pero que lo hizo, y que ahora estaba de pie, más fuerte, más sabia, más auténtica que nunca. Se sonrió a sí misma en el espejo y supo con certeza absoluta que había renacido. La vida de Ariana nos enseña una verdad fundamental que muchas veces olvidamos en medio del dolor.
Las peores tragedias pueden convertirse en los catalizadores más poderosos de nuestra transformación. Cuando el mundo se derrumba frente a nuestros ojos, cuando la humillación es pública y el dolor parece insoportable, tenemos dos opciones. Podemos quedarnos en el suelo permitiendo que ese momento defina el resto de nuestra existencia, o podemos tomar la decisión más difícil y valiente de todas: levantarnos. Ariana eligió levantarse. No fue fácil ni rápido. No sucedió de la noche a la mañana con palabras motivacionales vacías o frases inspiradoras de redes sociales. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de retrocesos y días oscuros donde parecía imposible seguir adelante. Pero ella persistió. Buscó ayuda profesional sin vergüenza. Se apoyó en su familia a pesar de las heridas que también existían ahí. Aceptó la mano extendida de un amigo leal y día tras día, decisión tras decisión, reconstruyó su vida desde los cimientos. Esta historia nos recuerda que el perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza monumental. Perdonar a Isadora no significó olvidar la traición o pretender que nunca sucedió. Significó liberarse del peso del rencor que la estaba consumiendo tanto como el dolor original. Significó reconocer que todos somos humanos imperfectos, que cometemos errores, algunos más graves que otros, pero que merecemos la oportunidad de enmendarlos. Y quizás la lección más poderosa de todas es esta: a veces las personas que nos lastiman nos están haciendo un favor sin saberlo. Dylan destruyó a Ariana públicamente, sí, pero también la liberó de una vida construida sobre mentiras. La obligó a enfrentar una verdad dolorosa que eventualmente la llevó a descubrir quién realmente era sin él. La empujó hacia una versión más fuerte y auténtica de sí misma que nunca habría descubierto en la comodidad de una relación falsa. Ariana nos enseña que regresar al lugar de nuestro mayor trauma y crear algo hermoso ahí es la forma definitiva de cerrar ciclos. Que nuestra reputación profesional puede sobrevivir escándalos si nos mantenemos fieles a nuestra ética de trabajo. Que la familia puede romperse y repararse si existe voluntad genuina de sanar. Que el amor verdadero a veces está frente a nosotros disfrazado de amistad, esperando pacientemente el momento correcto. Y sobre todo, nos enseña que no somos nuestras peores experiencias. Somos lo que elegimos hacer después de ellas. Somos la decisión de levantarnos cuando todos esperan que nos quedemos abajo. Somos la valentía de ser vulnerables. Somos la fuerza de perdonar. Somos el coraje de intentarlo nuevamente incluso después de ser devastados. Esa es la verdadera esencia del renacimiento. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.